punto de vista, ¿qué frase considera usted que pudo generar mayor consenso y obtener la atención de parte de los congresistas al momento de exponer el plan de gobierno del señor Walter Martos? Buenos días, ¿qué tal? Más que una frase, creo que fueron varias palabras, ¿no? Que si uno las compara con el discurso de Pedro Cateriano es bien diferente, ¿no? Pandemia, usó, ¿no? Nación, nacional. Hay un análisis que creo que ha hecho Marcos Cifuentes con esas palabras y que muestran un tono bien diferente del discurso cateriano, que estuvo más centrado en millones, inversiones. Me parece que el Premier entendió bien el partido que le tocaba jugar, entendió que tenía que responder a una representación que está siendo demandada por sus localidades de respuestas, soluciones, y logró construir un discurso que fue bien recibido y que dio lugar a una votación histórica en el apoyo. También hay que decir que viene de lo que pasó antes. Creo que también el Congreso ha dado marcha atrás por las críticas que se han recibido por lo que sucedió con Pedro Cateriano, ¿no? No es que sea esto solo una estrategia nueva, ¿no? Porque finalmente es el mismo gabinete. Pero creo que sí mostró capacidad de decirle al Parlamento cosas que quería escuchar, y eso pues es bueno para construir lo que viene hacia adelante, ¿no? De acuerdo, como rostro del Ejecutivo le dice al Congreso, incluso estamos ingresando a nuestro último año de gestión y no podemos quedarnos en un entrampamiento estéril, y lo dice con esta palabra: ¿hacia dónde va el dardo? ¿Hacia las reformas? ¿Hacia las próximas interpelaciones? ¿Hacia el escenario electoral? Es que no es por ser pesimista, pero creo que ya pasó lo que tenía que pasar para que salgamos del entrampamiento que se había dado, que podía ser muy peligroso, ¿no? El Congreso ha mostrado que puede recibir la crítica, retroceder, y el Ejecutivo ha demostrado que ya no es el momento para estas pechadas y estos actos de querer llevarlos en una dirección u otra, o no atender alguna de las demandas que finalmente son demandas de representación. Pero eso creo que es lo fácil. Lo que viene ahora es lo complicado, donde algunas demandas de representación van a irse contra lo que puede ser, podemos llamar, el interés común, el interés general, o las banderas que el gobierno ha decidido usar para politizar. Entonces, entramos en una situación bastante más conflictiva. El gobierno ha apoyado la reforma universitaria y parte de su apoyo entre la ciudadanía se da porque está conduciéndola y continuando este proceso. ¿Va a sacrificar un ministro de Educación? Me parece que ahí vamos a ver también la capacidad política del Premier. La ministra de Economía va a ser interpelada por una situación que uno diría es absurda. Están demandando la entrega de fondos individuales cuando en realidad sabemos que el sistema de pensiones en el Perú no solamente se paga con lo que los trabajadores aportan, sino con plata del fisco para mantener a los que ya están en el sistema, recibiendo pensiones. Es absurdo hablar de fondos individuales. Pero me parece claro que los congresistas saben que es absurdo, pero también saben que quieren responder a los trabajadores aportando para pensión. Claro, entonces, pero aquí, digamos, puede parecernos absurdos los pedidos de algunos parlamentarios, pero lo que se ha quedado claro es que quien tiene la mayor prerrogativa legal en este último año, que tiene la sartén por el mango, es el Congreso, debido a que correcto. el Ejecutivo no tiene mecanismos de respuesta. A eso iba. Creo que quedarse en la idea de es absurdo o no han entendido, como a veces se hace en tono bien paternalista, es no entender que estás ante un problema político. Por supuesto que muchos parlamentarios ya entendieron, de pronto algunos no, pero muchos ya entendieron, porque en sus respuestas te dicen, sí, ya sé que no hay cuenta individual, pero hay que hacer algo. Entonces creo que ahí es donde viene el talento del Premier o el talento del gabinete para mostrar al Congreso que puede atender algunos pedidos, pero que si lleva su agenda maximalista de gasto y de fondos, especialmente en temas que mientras que los decía el Tribunal Constitucional ya sufrió el Tesoro Público y el país en general, es donde va a estar la clave, ¿no? Claro. Entonces creo que se ha pasado algo bueno, ha pasado ayer, pero se viene lo complicado, no olvidemos eso, ¿no? Claro, y en ese sentido, pregunta iba resaltando esta frase final del Premier, donde les dice que no se nos diga que no hicimos todo lo posible por aliviar el dolor o por ayudar a las víctimas de esta pandemia, compartiendo la responsabilidad, ¿verdad?, en el mensaje diciendo nosotros podremos equivocarnos, pero que nunca digan que no lo intentamos.
Claro, pero entonces eso queremos ver en qué se traduce, ¿no? En un premier que, manteniendo la cordialidad y manteniendo este apoyo a la representación, porque es lo que uno ha visto en el Congreso, una preocupación de parlamentarios que muchos de ellos quieren poder responder a las demandas, preguntas de sus localidades, en muchos casos regiones, ¿no? Pero que también pueda decirle, pero donde no te puedo acompañar en ese tipo de demandas que generarían un hueco al fisco enorme y cortarían las posibilidades del siguiente gobierno. Y aquí requieres política de otro nivel, requieres decirle no a los parlamentarios, sino a César Acuña, a Marco Arana, a los líderes de Acción Popular. Lo que están haciendo tus parlamentarios te va a afectar a ti, pero además va a afectar tu candidatura, porque vas a quedar como un irresponsable, especialmente si te quieres parar en alguna posición que te dé los votos suficientes para ganar en una segunda vuelta. Entonces creo que se tiene que dar un balance distinto, requiere mucha inteligencia, mucha conversación, mucho diálogo y también firmeza en algunos temas, ¿no? Ahora, Eduardo, ¿consideras que al ser pragmático el premier Walter Martos, al establecer algunas políticas de corto plazo, esto podría ser contraproducente o quizás un poco riesgoso para el Ejecutivo, teniendo en cuenta que si es que no se cumplen algunas de estas medidas, de estas políticas, ahí podría complicarse el escenario en la relación con el Legislativo? A mí me parece que lo que ha hecho el Premier es un esfuerzo grande de mostrar que va a hacer todo lo posible para entender y responder a problemas que está teniendo o que le están llegando a la representación nacional, ¿no? En eso me parece que el Congreso también va a entender pues que en el Perú, con el Estado que tenemos, con las debilidades que tenemos, no todo se puede hacer de inmediato, pero se va a valorar el esfuerzo. Eso lo hemos visto en muchos ministros, que lo que mejora su relación con el Congreso es contestar el teléfono, atender, recoger el pedido, informar, está en esto, no salió por esto. Eso es, creo que lo que está intentando el Premier, y me parece que ha tenido buena asesoría en ese sentido, especialmente en contraste con lo que fue la presentación de Pedro Cateriano. Y sobre las peculiaridades... Pero para cerrar, pero creo que lleva lo que están diciendo ustedes dos, ¿y qué pasa en los casos donde sí hay conflictividad, ¿no? En los casos en que el Congreso y el Ejecutivo entienden de forma diferente lo que es ayudar y apoyar. Perdón. Exacto, sí, precisamente hablando de conflictividad, era una necesidad referirse a los pueblos indígenas, además entendiendo el Perú como un todo. No solo se lamentó las muertes de estos peruanos, sino además se habló de la necesidad de cerrar las brechas. Se habló también del registro de personas desaparecidas que está afectando a más de 3.000 mujeres en lo que va de la pandemia. Dos líneas que no fueron vistas, digamos, en un discurso anterior. Creo que eso fue clave también, ¿no? Es un premier que ha entendido que el gobierno del presidente Vizcarra se ha parado en un espacio que es diferente a lo que era el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y que es muy diferente a ciertos estilos y formas de gobiernos demasiado asociados con Lima, ¿no? Y creo que esas dos líneas, además, en el tema de violencia contra la mujer y la relación entre la minería y las poblaciones, muestran un Vizcarra que es más prudente que en esos temas, ¿no? Entonces me parece que eran una demanda y era una demanda de la representación nacional. Más allá que luego pues igual tienes que comenzar a hacer algo para activar la minería. O sea, no te quita el problema, pero te demuestra que eres consciente y sensible frente a las tensiones del problema. Entonces creo que en ese sentido hasta UPP ha votado a favor. Creo que ha sido una buena maniobra, pero creo que no hay que celebrar mucho. Lo que hay que ver es ¿cómo se va a concretar eso? ¿Es que el Congreso hace esto para evitar el escándalo en que ya estaba metido, para salvaguardar a sus agrupaciones políticas que van hacia la elección del 2021, pero comenzarán a golpear al fisco, comenzarán a golpear a ministros? Creo que es ahí donde se va a jugar el partido real y donde va a estar el talento del premier Martos, ¿no? Donde vamos a ver... Claro. A mí me quedo que lo de ayer ha sido buen olfato, buena asesoría, una buena aproximación. Te da que pensar que Cateriano pudo hacer lo mismo, porque además a Cateriano se le nombra con la idea de que él iba a tener este balance, ¿no? Llegada al Parlamento, pero también firmeza. Creo que Martos ha tenido la capacidad de mostrar esa llegada al Parlamento, escuchar, entender y buscar soluciones allí. Ahora lo que queda por ver es si tiene la firmeza para defender las políticas del gobierno, que son pocas, pero que son las que de alguna manera le dan el apoyo entre la población también, ¿no? Brevemente, en 30 segundos, ¿qué podemos esperar de este escenario? Se acercan las interpelaciones, han sido citados 2 ministros a la Comisión de Fiscalización y esto está lejos de acabar.
Creo que es lo que vamos a ver. Vamos a ver si la clase política comienza a suicidarse, porque yo sí creo que entrar en una dimensión de censura, de caídas de ministros, te lleva a un desprestigio de lo que hay en el Congreso, a sus grupos políticos, con la dificultad de que esos grupos respondan a líderes que muchas veces no los controlan, ¿no? Pero va a haber esa tensión. Y creo también que nos estamos jugando el futuro del país, ¿no? A veces estamos pensando en la agenda del desarrollo del Bicentenario. Yo creo que la agenda ahorita del desarrollo es lograr llegar al 21 sin que te destruyan el fisco y sin que te generen una serie de problemas que va a atar de manos al siguiente Congreso, ¿no? Al siguiente gobierno, ¿no? Bien, Eduardo Darien, muchas gracias por tu tiempo. Quedamos entonces a la expectativa de lo que será la interpelación y también hay reformas pendientes que se tienen que votar en segunda legislatura en el Parlamento. Compañeras, hasta aquí yo me despido. Hasta mañana.